saludo a esta comunidad tan bella en donde siempre me he sentido también recibida. Yo soy Itzel Barrera, soy profesora del Tecnológico Monterrey de Relaciones Internacionales y al principio estaba un poco asustada porque dije, ay, voy a hacer el negro en el arroz que no va a tener nada que ver, pero afortunadamente, y como todo es perfecto, dentro de mi presentación también hablo justamente del daño que el eurocentrismo le ha dado a la comprensión del mundo y también hablo de empatía, entonces de alguna forma muy mágica, muy... Sí, exacto, hay conexión. Vamos a hablar sobre todo de cómo enseñamos en la universidad específicamente este tipo de carrera y cuáles son los fallos y por qué obviamente tenemos tantos problemas a la hora de estar hablando de paz. Y es que estamos enseñando mal cómo tener entendimiento multicultural. Y esto viene desde la noción del Estado, que es a continuación lo que les voy a presentar un poquito. Voy a ser muy sucinta porque obviamente, miren, a ver, alguien 20 minutitos son los que voy a tener, aquí reloj en mano para no pasarme. Muchísimas gracias. Bueno, mi texto se llama Lo Sagrado en el Diálogo Internacional, solución para los extremismos religiosos y coadyuvantes en el entendimiento de los pueblos. Quisiera abundar un poquito en el título porque sí fue pensado bastante y aparte con la ayuda de la doctora Dolores, que muchísimas gracias. Lo Sagrado en el Diálogo Internacional, los extremismos religiosos evidentemente son una de las preocupaciones principales para muchos de los gobiernos, en el sentido de temas como seguridad y obviamente los movimientos terroristas que son los que ocupan todos los titulares de todas las noticias en todos los diarios todos los días, ¿no? Y también me gustaría que se enfocara sobre todo entendimiento de los pueblos porque no podemos seguir en una dinámica de entendimiento entre naciones. La nación es una creación burguesa, la nación es una creación que se aleja de lo sagrado y justamente enseñar relaciones internacionales es seguir violentando espacios que deberían de estar conectados. Ya, la siguiente, por favor. El contenido muy brevemente es aportaciones de las concepciones sagradas a las dinámicas de gobierno. No quiero decir al Estado, porque obviamente el Estado es una creación eurocéntrica, pero dinámicas de gobierno, sobre todo las relaciones entre comunidades, incluso protoestatales, separación de lo político y lo religioso, cuando hay esta separación, porque justamente también lo estábamos mencionando ahorita en la educación, hay una separación de que lo religioso y lo sagrado no aporta verdaderamente al conocimiento ni a la ciencia, es una epistemología que se rechaza como válida. La eficiencia, también la eficacia en la política y el divorcio con lo sagrado, como lo sagrado y aparentemente lo eficiente en lo político están separados y no debería de ser así. Y finalmente lo sagrado como respuesta al extremismo religioso. La siguiente, por favor. Esta es una imagen que seguramente ustedes han visto, y si no, es evidentemente lo que quedó de las Torres Gemelas. Me gusta utilizar esta imagen y no la que siempre vemos porque evidentemente la narrativa es diferente, este ya es el hecho concretado, es el hecho final, y siempre me gusta dar una justificación a lo que hago porque evidentemente aquí lo que estamos tratando de pensar es que esto es lo que tenemos nosotros cuando pensamos en la religión dentro de la política. Siempre pensamos en una combinación explosiva, en una combinación evidentemente y netamente violenta. Tenemos obviamente siempre en mente religiones que son los usual suspects, ¿no? Es el Islam, es el extremismo. Muy poco se habla, por ejemplo, del budismo, que también llega a ser violento en Myanmar, en Birmania. Eso es algo que no es muy conocido. Poco se habla acerca de los extremismos religiosos cristianos, que son también responsables de matanzas, por ejemplo, en Noruega, en Dinamarca y en países supuestamente desarrollados. Por eso es la justificación de este texto. La siguiente. Bueno, esto es un muy breve resumen de las aportaciones de las concepciones sagradas a las dinámicas de gobierno. Antes de empezar, me gustaría por dos definiciones que considero que son apenas necesarias para entender. Lo primero es lo sagrado. Yo recupero la definición de Seydlitz presentada en Evans y vamos a entender a lo sagrado como lo supernatural, divino o trascendente.
Esto quiere decir que lo sagrado no necesariamente está conectada con la religión, pero sí con lo que habíamos hablado, con la naturaleza humana, o lo que se conoce como una percepción socialmente influida de un ser divino o de una verdad última. Aquí me voy a permitir hacer un poco de digresión, porque nosotros sabemos que los griegos tenían dos conceptos de verdad, uno que es factum y otro que es verum. Factum es lo observable a través de la materia, verum es una verdad trascendente, que evidentemente aquí el autor lo recupera como una verdad que únicamente puede ser revelada a través de lo sagrado y no puede ser revelada a través de los sentidos de manera normal, ¿no? En ese sentido, para este texto en específico, esa es la concepción y el concepto de lo sagrado a lo que nos vamos a referir. Y vamos a recuperar que evidentemente lo que nosotros estamos tratando de hacer es llegar a verum, y vamos a asumir que lo podemos llegar así, no a través de la razón como los griegos lo pensaban, sino a través justamente de la ilustración divina y de la ilustración sagrada. Después, dinámicas de gobierno, me quiero alejar de la definición tradicional de formas de gobierno, las que ya sabemos, democracia, autocracia, porque evidentemente esto es una dinámica de la cual me quiero alejar. Dinámicas de gobierno solamente se va a tratar de las relaciones sociales que desafortunadamente casi siempre tienen una dinámica de poder entre alguien que gobierna y alguien que sigue. Esto también descansa obviamente entre las diferentes formas de organización social que son producto también a su vez de las diferentes religiones y de los diferentes estamentos que proponen. Ya entrando un poquito más en materia, y obviamente en el artículo pueden verlo más a fondo, hay diferentes aportaciones a través de diferentes confesiones y diferentes tradiciones. La primera es el Código de Manú y la disciplina y deberes del rey, que sobre todo tiene, lo que más me llama la atención y el propósito para este texto es la protección de la vida hasta la reiteración a la violación de una norma. Esto es un principio de derecho internacional público, es decir, el dar oportunidad a que una persona cambie su comportamiento antes de castigarlo se puede vincular hasta ese momento histórico. De ahí empezamos a tirar un poco hacia el derecho internacional público. El Avesta y el zoroastrismo, que es básicamente el principio del respeto a todas las formas vivientes, y cómo, pues obviamente el respeto y la protección a la vida es uno de los principales principios del derecho internacional público también. El Bhagavad Gita, en sus concepciones de la justicia y el karma, que es una de las tradiciones más autogestivas y más de responsabilidad que tiene el ser humano, y que desafortunadamente rompemos cuando hay toda esta colonización desde el punto de vista del cristianismo y depositamos esa responsabilidad en otra situación que no es necesariamente consecuencia de nuestros propios actos. Los dioses griegos, que son falibles y que obviamente porque son falibles y no son perfectos tenemos nosotros que tratar de conseguir una forma de vida más coherente. Quien quiera saber a qué me refiero, pues nada más vea a Zeus y sus escapadas con absolutamente todos, hombres, animales, lo que ustedes quieran. Evidentemente ese tipo de deidad no era la rectora de las buenas costumbres de la comunidad, y es cuando Aristóteles, en voz de Platón, nos dice que para ser ciudad lo que necesitamos es una ciudad en donde cada quien tenga lo que se merece, un concepto de justicia, en donde todo el mundo en una ciudad pueda tener una vida que merezca la pena ser vivida, y ese es el concepto de justicia. Después es el Talmud y los 10 mandamientos, que es, por supuesto ya conocemos todo, que es una propuesta de convivencia comunitaria. Es también para todos los que son abogados en propiedad, el inicio de la propiedad privada, porque obviamente es ahí donde se reconoce que no te debes de meter con la mujer del de enfrente, ¿no? Y pues, básicamente son como propuestas que nos van acercando un poco más a esta concepción eurocentrista. Después viene el Nuevo Testamento y el derecho natural, que es el respeto irrestricto a la vida, obviamente únicamente superado por Dios, y que es Dios quien decide finalmente el devenir de las personas. El Corán y sus interpretaciones codificadas, que son las faturas, que también provoca problemas en sí mismos, porque el punto rector de esta religión es el sometimiento a Alá como el eje rector del buen gobierno. El problema es quién es más cercano a Alá. Ustedes seguramente también conocen el cisma en el Islam, Shia y Sunna.
que evidentemente provocan problemas en sí mismos porque se están peleando para ver quién es el que tiene más cercanía con el Corán y su interpretación, ¿no? Y evidentemente todas estas tradiciones religiosas, si se dan cuenta, dan origen y dan cuenta de principios de derecho internacional público, principios de derecho civil, principios de, ahora sí que convivencia comunitaria, que evidentemente devienen en códigos y leyes y constituciones de lo que después será el Estado moderno. Siguiente, por favor. ¿Cuándo ocurre la separación entre lo político y lo religioso? La verdad es que este es un fenómeno que no es tan antiguo, en realidad es algo muy reciente. Y para el caso del occidente esto ocurre cuando el Vaticano se erige en el primer prestamista de Europa, es el que concentra todas las riquezas y empieza a financiar justamente a diferentes reyes feudales para lograr la unificación en estos estados y que finalmente tuviera un dominio sobre toda Europa. Sabemos que después de esto viene un enfrentamiento en donde hay muchas personas que claman que el poder secular no debería de ser materia del Estado, de la religión, debería de ser dos cosas separadas, y evidentemente quien lo ejemplifica mejor es Maquiavelo, aunque no fue el único. Es el que empieza a hablar acerca de la buena política, no como buena política desde el punto de vista moral o del respeto justamente a los valores, sino que la buena política es la política eficiente. Entonces ahí es cuando viene la ruptura entre lo que es eficiente y lo que es moralmente correcto. Maquiavelo, voy a hacer un apunte, ha tenido muy mala lectura y muy mala fama. Él no dice que te tienes que portar mal todo el tiempo, él dice que debes de observar la moral siempre y cuando sea posible, pero que si no es posible entonces te la brinques y hagas lo que tienes que hacer para ser un príncipe eficiente. Ajá, pero sí quería hacer esa aclaración porque de ninguna manera Maquiavelo hace una apología del comportamiento inmoral. Al contrario, él dice que es preferible ser temido o ser amado, y dice, si puedes, las dos, ¿no? Pero en caso de que lo primero falle, pues obviamente ser temido, ¿no? Y esa parte, curiosamente, a todo el mundo se nos olvida. Después viene obviamente el Estado moderno y lo laico. Y lo laico viene con dos nociones muy importantes. El ciudadano que ya no es un súbdito, y al no ser súbdito ya no está vinculado a las leyes religiosas, se supone que ya está vinculado a las leyes del Estado. Aquí viene todo el proceso del código napoleónico, de que todas las personas, independientemente de su religión, tienen los mismos derechos, y también tiene el reconocimiento del territorio. Otro principio del derecho internacional público es que los estados solamente pueden existir si tienen el reconocimiento de otro estado, y el estar separando territorios y el estar poniendo fronteras es un ejercicio artificial que crea después este fenómeno de nacionalismos durante el siglo XVIII y siglo XIX, que va a desembocar en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es lo que más daño ha hecho en términos de vidas humanas perdidas de manera masiva. Obviamente no son los únicos enfrentamientos, pero son los que están en la memoria y los que también acusan que si bien Vygotsky y todos pueden decir que Europa es el pináculo del desarrollo humano, evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial propia Europa se da cuenta que los artífices de las dos guerras más crueles no pueden ser el faro de guía para el resto de las personas, y empieza toda esta escuela de teoría crítica, que es también criticar todas estas nociones de Estado, de poder, que desafortunadamente en las escuelas y específicamente en la carrera de Relaciones Internacionales no nos da tiempo de cubrir. Eso es la parte más interesante. Siempre nos quedamos con la primera, con la noción de la defensa del territorio por una nación creada por intereses burgueses, y que finalmente no estamos enseñando a tener verdaderamente una comunidad internacional. Siguiente, por favor. La eficiencia en la política y el divorcio con lo sagrado viene entonces a partir de esto. Tenemos mediciones de eficiencia política exterior, que es lo que nosotros enseñamos, son los pactum, lo que sí podemos medir. Uno, la supervivencia del Estado. Si logras que tu Estado sobreviva en un sistema anárquico y violento, buena política exterior. Si maximizas tu poder, buena política exterior. Y si tu Estado además refleja modernidad, es decir, es laico y tiene derechos humanos que en muchas ocasiones son antagónicos con prácticas de minorías que anteceden a la creación del Estado, pues muy buena política exterior.
evidentemente aquí estoy hablando con muchísimo sarcasmo porque la eficiencia no es lo que debería de ser el objetivo, o por lo menos esos no son los indicadores de lo que debería de ser una política exterior eficiente, y sin embargo todavía lo son y todavía se enseñan de esta manera. La mínima luz que me da algo de esperanza es que Naciones Unidas, a partir de 2003, con todo lo criticable que puede ser obviamente la institución, hay una luz porque se habla del concepto de seguridad humana. Ya no es el respetar la integridad territorial, sino que lo más importante es proteger la vida humana, incluso sobrepasando la soberanía, que para cualquier persona que esté empapada un poco del derecho internacional público es algo que jamás se debe de hacer. Esta nueva noción surge a partir de los genocidios que tuvimos en Srebrenica y en el Congo, y es una pequeña luz en donde empezamos a ver que esta seguridad humana y responsabilidad de proteger están más cercanas con el principio sagrado de protección a la vida que con el principio positivista del respeto al territorio y de la integridad y de la soberanía de un Estado. Muchas veces la seguridad humana y la responsabilidad de proteger es una racionalidad contraria al factum imperante de la política internacional, pero entonces, ¿por qué es necesario? Y a la gente cuando le empiezan a preguntar, bueno, ¿y por qué es necesario proteger la vida humana? La respuesta es que la vida es sagrada, ¿no? Tenemos muy poquitos principios internacionales que todo mundo aprueba, independientemente de las tradiciones religiosas, y la regla dorada es una que está inscrita justamente de manera un poco contradictoria afuera del Consejo de Seguridad, que es la famosa Golden Rule, que está además en afirmativo, que es haz a los demás como quieras que te hagan. Y parece ser que ese es un principio que está presente en todas las culturas a través de todo el tiempo, y precisamente por eso se escogió esta frase. Es un poco infortunado que esté afuera del Consejo de Seguridad, pero bueno, ahí está, ¿no? El Consejo de Seguridad es altamente antidemocrático, solamente lo manejan 5 potencias, pero ese es el principio que se supone sobre el cual descansa todo Naciones Unidas. Entonces tenemos que, a partir de todo el trabajo, porque obviamente Naciones Unidas tiene dentro de sus cuerpos especializados justamente a la UNESCO y muchos otros cuerpos que tienen debates teológicos y filosóficos acerca de no la condición humana, sino incluso la naturaleza humana, y por eso se debería de proteger como tal, ¿no? Y dentro de todos estos debates justamente se ha llegado a que hay 2 situaciones que se deben de proteger, y la única explicación no es una racionalidad positivista legal, sino una racionalidad sagrada. La primera es protección a la infancia y la segunda es protección a los restos humanos, es decir, a los muertos. Hasta ahí es lo único que hemos avanzado más dentro de la protección global a todo lo que resulta ser sagrado, y entonces eso parece ser que son los 2 principios sagrados en los que todos los pueblos hasta ahorita han estado de acuerdo. Siguiente, por favor. Lo sagrado como respuesta al extremismo religioso. Habermas tenía una teoría de comunicación activa en donde quería recuperar todas estas palabras que nos han sido robadas. Y también hay una reinterpretación de los categóricos kantianos, no de categóricos kantianos que son explícitamente producto de los derechos humanos, que son burgueses también e individualistas. Aquí lo que se pretende proponer en este texto es que justamente lo sagrado y las diferentes tradiciones religiosas nos van a poder permitir tener una esfera pública. El problema es que en la esfera pública se asume que tiene que ser laica, y ese es el error fundamental. El error fundamental es que tenemos que dejar entrar lo sagrado en la discusión de los derechos humanos, y tenemos que dejar entrar lo sagrado a la discusión de cómo podemos tener paz entre los pueblos. La razón es un subproducto de lo sagrado. Si nosotros reconocemos que la razón es justamente ligado a algo que está afuera de nosotros, podremos entender entonces que no hay un divorcio entre lo secular y lo sagrado. Al contrario, lo secular y la racionalidad es un subproducto de la iluminación divina. El extremismo religioso excluye, lo sagrado incluye. Lo sagrado entonces es aquí, o se va a presentar como un método de empatía, justamente, porque lo sagrado habla de esa naturaleza humana que es común a todos y que justamente es lo que nos une como seres humanos.
una política exterior tiene que estar diseñada a partir de la seguridad humana entendida a través de lo sagrado entonces, y quiero pensar que si todos los estudiantes de relaciones internacionales empiezan a comprender que hay cosas que se tienen que respetar independientemente del contexto, vamos a caminar hacia una dirección diferente. Es una política exterior de urgencia por temas como respuestas coordinadas ante grupos terroristas y extremismos racistas. El discurso de odio ha ido en aumento, no es que se haya ido, siempre ha estado presente, pero ahorita tiene voz y además tiene difusión, que es algo extremadamente peligroso. Y está bien, recuperando un poco el propósito habermasiano, que tenga una salida. Ahora lo que tenemos es que tener elementos para contestar esos discursos de odio, con racionalidad, y una racionalidad obviamente abrevada por lo sagrado. Y finalmente, es muy importante incluir lo sagrado dentro de la política exterior por problemas globales de otra característica y otra naturaleza, y esto obviamente serviría en un futuro para otro texto, que es, por ejemplo, el cambio climático y el respeto a la naturaleza como parte de una política exterior moral y buena, más allá de una política exterior eficiente. Muchas gracias. Ahí está mi correo por si la siguiente.